Mis healers, bienvenidos. Tenía una semana que me salté sin hacer el live y ya los extrañaba, ya necesitaba que habláramos, que discutiéramos, que nos reuniéramos, que abriéramos este espacio. Así que, ¿cómo están? Feliz jueves. ¿Cómo han estado pasando esta semana? Bien acontecida por todos lados. Este año comienza con todo. Con todo, con todo. Hola, hola, hola mami. ¡Mua! ¿Cómo andas, mami? Eh, 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 eh. Chris de Argentina, vacacionando en Chile. Oh, qué rico Chile. Y qué rico Argentina. Un beso a todos. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado. Siempre mis lives quedan grabados en mi Instagram y en mi YouTube. Los subo para el YouTube, ¿ok? Para que los puedan ver más cómodamente. Tenía mucho tiempo queriendo, bueno, estuve de retiro la semana pasada, por eso no vine live. Fue un retiro maravilloso, hermoso, hermosísimo, como siempre, cada vez que nos reunimos, un grupo de personas increíble. Este grupo estuvo, bueno, todos los grupos de todos los retiros realmente es como especial, ¿ok? Y las personas que están ahí son las que tienen que estar ahí para hacer el trabajo que tengamos que hacer, pero fue una familia maravillosa, un grupo maravillosa, nos tocaron días espectaculares, tuvimos memorias y creamos experiencias bellísimas, que se quedan aquí, forever and ever. Entonces, bueno, si Dios quiere, vamos a repetirlo en el 2026. Queríamos hacer el retiro nuevamente ahorita este año. No hay fechas en Kunji por lo menos, así que ya estamos reservando, ya lo que tenga la fecha se las digo, para el 2026, primeros meses del 2026. Así que pendiente para quienes quieran ir al siguiente retiro, lo tengan ahí presente, pueden ir haciendo los pagos poco a poco y así se hace menos pesada la cosa. Entonces, eh, por eso, bueno, hola mi Vero, mi comis. Bueno, como les dije, tenía mucho tiempo queriendo hacer este live y viene dado por los comentarios que tuve yo lo puse a propósito, los reels de los extraterrestres y de los últimos que puse que fueron la de los Zeta Reticuli, que son los grises, y los niños híbridos. Y bueno, eso generó una cantidad de comentarios que yo sabía que iban a generar, mucha gente eh, pues desde el miedo comentando, porque bueno, porque ya quienes llevan un camino recorrido y han pasado por toda esta etapa de conocer las teorías de conspiración, que son teorías de verdad, por lo menos la mayoría, y de hecho muchas se han comprobado. Um, entonces, pues bueno, hay de todo. Mucha gente entra en contacto con esta información en distintos puntos de su camino evolutivo. Y pues bueno, habrá las personas que se burlan, habrá las personas que no lo creen, habrá las personas que piden pruebas, habrá las personas que les da miedo y habrá las personas que lo entienden, que lo comprenden y que ya lo han digerido un poco, ¿no? Pero estamos en un momento del proceso evolutivo en donde empiezan las revelaciones. Ahorita sí empiezan las revelaciones, ahorita ya no van a haber secretos, los secretos ya no pueden seguir más ocultos y todo va a salir a la luz. Este, entonces vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas que quizás la mente lógica, la mente analítica, la mente que ha construido todo este paradigma, toda esta realidad, pues quiere negar de alguna manera y obviamente se va a presentar en muchas personas esa disonancia cognitiva que va a decir, eso no lo computo, no lo creo, quiero volver a lo que era antes, ¿no? A lo que es mi realidad. Porque enfrentarnos a que no somos los únicos en el planeta, pues de una manera teórica muchos lo tienen, pero a la hora de la chiquita, enfrentarnos a que hay ya contacto con otros seres, de otros planetas, de otras dimensiones, um, nos enfrenta a muchos otros cuestionamientos, a muchas otras preguntas, ¿no? Y preguntas que quizás muchos que ya llevan tiempo en el recorrido um, ya se han hecho. Me recuerdo una vez que yo me hice la pregunta cuando me estaba cuestionando el tema de la religión, yo decía, ajá, bueno, sí, obviamente yo fui criada católica y tengo familia que es muy católica. Entonces,
decir que es la religión me parece pues muy arrogante porque digo, ajá, y si hay alguien que nació, no sé, en India y nunca tuvo acceso a la religión católica, entonces quiere decir que está en pecado, quiere decir que está mal o está en pecado, eh, y sin ni siquiera saberlo. ¿O qué pasa si hay vida en otros planetas? Ese Dios del catolicismo es el Dios de esas razas también. Todos esos cuestionamientos creo que hay que hacérselos en algún momento. eh, y yo pues llegué a la conclusión de que la religión me hacía ver una pequeñita porción, digamos, de cierto entendimiento de lo que es Dios y de lo que es la divinidad y de lo que somos nosotros en relación a ese Dios, ¿no? Entonces, bueno, después empiezas a preguntarte, ya la ciencia obviamente ha reconocido que sí, que hay muchos millones de planetas como el planeta Tierra que pueden tener vida en sí, pero además si crees en que pues habitamos en una realidad que es multidimensional, pues evidentemente tiene que haber vida en esas otras dimensiones, ¿no? Entonces, el tema es que todo este proceso del despertar espiritual, de la expansión de conciencia, es un proceso que es experiencial, es decir, lo tienes que experimentar. Y para experimentarlo tienes que tener la apertura y las ganas por la intención de quererlo experimentar. Entonces, una persona que está, eh, digamos, tratando de que alguien le diga, dame las pruebas o dime que esto es de verdad, compruébamelo, pues va a vivir, no lo va a poder experimentar, porque nuevamente esto es algo que la ciencia no lo puede medir, la ciencia quizás, bueno, estoy hablando de cosas multidimensionales y del intangible, porque sí siento que el tema del contacto extraterrestre lo hemos tenido y eso para eso están las bases militares, en donde no tenemos ni idea de lo que hay allá adentro. En Área 51 no sabemos ni siquiera qué hay ahí, qué extensión tiene, si han logrado recuperar naves y han hecho ingeniería inversa. Para mí suena lógico, ¿no? Si no, no tendría esa seguridad, si no, no tendría ese secretismo que ha tenido durante tanto tiempo. Entonces, y no lo han querido decir por alguna razón. Creo que ocultarlo no es tan difícil tampoco, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas personas que han tenido la experiencia y no se le puede negar a una persona que ha tenido la experiencia, porque una persona que ha tenido la experiencia tiene una perspectiva más amplia de la realidad que una persona que no ha tenido experiencias no la tiene. Y esto lo hablé hace mucho tiempo en un live. Eh, una persona que dice, ok, déjame meditar y tener una experiencia a través de la meditación, en donde yo puedo entrar en contacto con alguna sensación intangible y puedo tener una experiencia que después no puedo explicar, esa persona, según esa experiencia, va a tener una perspectiva completamente distinta a una persona que nunca ha tenido, ni siquiera se ha sentado a meditar porque de repente lo desacredita de primera, ¿no? Eso no sirve para nada, así que no lo voy a hacer, no voy a perder mi tiempo. Van a tener perspectivas de la realidad completamente distintas. De la misma manera, una persona que se ha dedicado a cuestionarse la realidad, a hacer preguntas y que ha investigado quizás cosas, en contra a pesar de quizás ser ridiculizado, a pesar de ser nombrado ciertos juicios, se atreve a buscar información y encontrar información y procesar esa información, pues va a tener una perspectiva totalmente distinta a una persona que está esperando que alguien le diga y le compruebe que cierta cosa es real o no. ¿Okay? Entonces con los extraterrestres es así, hay mucha gente que ya al tú querer investigar, al tú buscar información, no solamente obtienes respuestas, sino que también tienes experiencias. Es decir, probablemente empiezas a tener sueños o empiezas a tener estados meditativos en donde entras en contacto con seres que no son de este plano de existencia, que no son humanoides. Um, por lo menos ese ha sido mi caso, en donde empiezas a entrar en contacto con seres que tienen fisionomía distinta, una energía completamente distinta, una sabiduría completamente distinta, en donde puedes claramente diferenciar cómo se siente estar en presencia de un ser de luz a cómo se siente estar en presencia de un reptiliano, por ejemplo, que son frecuencias y energía completamente distintas.
Entonces, a ese nivel, digamos, dimensional, puedes empezar a tener esas experiencias si te abres a ellas, si tienes esa curiosidad, porque esa curiosidad y esa intención es lo que abre la puerta a que tengas esas experiencias, ¿no? De otra manera, sigues con la pildorita en la Matrix como Neo, toda esa gente que está dormida viviendo este videojuego, ¿no? Y en ese trance con el videojuego. Pero es una decisión. ¿Ok? Lo que sucede es que ahora la humanidad, han habido tantas personas que han querido con esa intención, digamos, ver más allá de esta realidad, que están con la intención de quiero saber, quiero ver, quiero, sí creo, obviamente, ya han integrado el hecho y a ver, pasamos de creer que el sol rotaba alrededor de la Tierra a darnos cuenta que no, que era la Tierra quien gira alrededor del sol, a darnos cuenta de que la Tierra es redonda, nuestras creencias han ido cambiando y lo mismo está sucediendo ahorita. Estamos muy cerca a la civilización humana de entender, porque ya lo hemos integrado, porque ya lo hemos hecho más normal, el hecho de que no estamos solos en el universo, de que sí hay una multidimensionalidad y seres de otros planetas no necesitan ser iguales al ser humano para estar vivo, no necesitan las mismas condiciones ambientales que los seres humanos para estar vivos. ¿Ok? ¿Por qué los extraterrestres tienen, otras razas tienen distintas fisionomías? Porque ya quizás no necesitan alimentarse de, como nosotros, de las plantas o de los animales. Quizás se alimentan del prana, de la energía vital, en donde ya no necesitan un estómago para digerir. Entonces sus cuerpos son distintos, ¿no? En donde los sentidos extrasensoriales que nosotros tenemos y que ya han sido comprobados, porque muchas personas la tienen la clarividencia, tienen la clariaudiencia, ya sabemos hacer visión remota a través de la glándula pineal, no necesitan sus cuerpos físicos con, digamos, el input que te da el cuerpo físico, quizás el vehículo es otro, que es más sutil, que es más sensible a esa parte intangible, que no solamente ve el espectro de luz visible como los ojos físicos, sino que ve un espectro mucho más amplio, ¿no? Ahorita en el retiro alguien decía, pero ¿cómo puede existir si no lo pueden ver? O sea, tengo una persona que ve y ve y ve y ve el universo y no ve nada. Bueno, hay que ver las limitaciones del cuerpo físico que están comprobadas científicamente. Nuestros ojos solamente ven el espectro de luz visible, es decir, un espectro de onda que es limitado. Hay ya descubierto una gran variedad de ondas que existen, los rayos X, la luz ultravioleta, son las ondas de radio, existen, pero no las podemos ver. Eso no quiere decir que no existan. Que tus ojos no la puedan ver no significa que no existan, existen, ¿no? Los gatos ven mucho más de lo que podemos percibir nosotros. Anyway, entendiendo esto y teniendo esto de base, sabiendo de que estamos en un proceso, en un momento del proceso de ascensión en donde muchas cosas van a ser reveladas y en donde ya la conciencia humana se ha expandido a un punto en donde es posible o creemos que es posible vivir, digamos, rodeados con otros seres de otros planetas, de otras dimensiones, y eso nos ha llevado a la línea de tiempo en donde vamos a entrar en contacto con seres de otros planetas o nos vamos a enterar de que ya lo hemos tenido por mucho tiempo, de que ya hemos tenido contacto con seres de otros planetas desde hace mucho tiempo. Um, Miren, hay un capítulo de Star Trek, hace mucho tiempo yo hablé de esto, de la época de los 80, en donde Star Trek ocurre en el 2000, en el 2300, ¿no? Son 300 años en el futuro y pues ya la humanidad ha tenido un avance tecnológico que le permite viajar a warp speed y entonces puede visitar otros planetas y otras galaxias y todo esto, ¿no? Y en ese capítulo, pues, la nave con el capitán y su tripulación lo que hacen es explorar otros mundos. Pertenecen a este grupo, a esta academia, digamos, no se me fue el nombre, pero de varias razas que tienen un acuerdo y tienen un Prime Directive. Y en ese Prime Directive pueden explorar otros mundos, sin embargo no pueden interferir con otras civilizaciones que están en evolución. Y quienes puedan ver ese capítulo se los voy a buscar y se los voy a poner en los stories. Es muy interesante porque ilustra el hecho de los seres humanos ya hemos tenido una evolución en la serie y nos encontramos y exploramos un mundo que está recién
evolucionando tecnológicamente y a nivel de conciencia también, ¿no? Todavía no han tenido contacto con otros seres y nosotros, digamos, los humanos, estamos viéndolos a ellos y decimos, bueno, no se puede interferir, sin embargo podemos estudiarlos. Y la manera en que los estudiaban era que, digamos, aparecían en esa realidad disfrazados de la misma manera en que fisiológicamente era esa raza y empezaban a vivir en medio de esa civilización para aprender sus costumbres, su cultura, su manera de pensar y ver cómo la problemática que estaban viviendo y todo eso. Bueno, es lo mismo. Nosotros tenemos seres que desde hace mucho tiempo han estado observándonos y que han estado de alguna manera, sí, hemos tenido influencias negativas porque hay los reptilianos, parte de los Zeta Reticuli, son polarizados, son de cuarta dimensión, son algunos polarizados negativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Así como todos los seres humanos, alguien que nos ve desde otra dimensión puede decir los seres humanos son terribles, pero no es la verdad. La verdad es que muchos están buscando, digamos, esa conexión, esa divinidad, esa expresión de la divinidad, y hay muchos que no. Entonces no se puede ser absolutista, no se puede decir esta raza es inherentemente mala o inherentemente buena. No funciona así. De los reptilianos también hay seres reptilianos que han buscado esa evolución, ¿ok? Y gente que canaliza información y que ha estado canalizando información desde hace mucho tiempo, que han descargado información que ha sido certera y se ha demostrado, este, pues hablan de sí, hay seres, quizás la mayoría son polarizados negativos, de los reptilianos estoy hablando, pero no todos, ¿ok? Hay reptilianos que han alcanzado su evolución, que han alcanzado esa conexión y esa transmutación a una dimensión más elevada, más evolucionada. Y eso es así para todas las razas, ¿no? Entonces, eh, creo que de principio tenemos que tener eso muy presente. Y lo otro es que de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a tener nuestras propias experiencias porque lo que les digo, estamos en al borde a nivel de conciencia de entrar en contacto con esas otras civilizaciones. Entonces, tenemos que hacernos responsables de nuestras propias experiencias también. ¿Qué estamos soñando? ¿Tengo esa apertura o no tengo esa apertura? Todavía estoy buscando que me digan y me validen exteriormente. Eh, porque no va a ser una persona que necesita validación externa. O sea, si tú estás buscando que yo te diga esto es así y lo comprobé por esto y esto es real porque esto está comprobado científicamente y esto porque es así, para que tú lo asumas como tu verdad, eres una persona que puede ser muy fácil manipulable. O sea, yo te puedo decir, sí, estas son mis credenciales y esto es la verdad, pero yo te puedo decir cualquier cosa, como ya lo estamos anotando en la industria farmacéutica, por ejemplo, en donde nos estamos dando cuenta de que nuestra comida está contaminada, de que las medicinas están, o la industria está hecha para mantenerte enfermo, para seguir dándote pastillas y para seguir siendo lucrativo. Entonces, por eso es que tenemos que ser autónomos en nuestras decisiones. Y en la medida en que somos autónomos en nuestras decisiones y tomamos una decisión de quiero entrar en contacto con otras razas, pues abres las puertas a que esas experiencias te ocurran y tú sepas tu verdad desde tu experiencia. ¿Ya? Ahora, mucha gente empezó a comentar, por ejemplo, de que no deberías poner esta información porque los grises hay que tenerles cuidados y porque son una raza negativa. Y a lo que yo digo, nosotros tenemos que, y por eso puse el riel de la neutralidad. Si tú tienes la creencia de que esa información es negativa y como habla de algo negativo, a ti te influencia negativamente, eso es lo que vas a crear para ti. Así como estamos al borde de tener contacto, estamos al borde de una realidad, al borde no, ya estamos en una realidad que responde inmediatamente a tus pensamientos y a tus emociones. Esta realidad no es igual para todo el mundo. Nadie la vive de la misma manera. Se crea, se renderiza, porque es como un videojuego, se renderiza según tus creencias. Entonces, si tú tienes la creencia de que hay que tener cuidado porque escuchar siquiera la información de los Zeta Reticulis o ver cualquier cosa de los Zeta Reticulis me hace mal a mí, eso es lo que vas a crear para ti.
Y eso quiere decir que esa historia tiene más poder sobre ti. Si tú crees que algo externo te puede hacer daño, ese algo tiene más poder sobre ti que tú. Yo ya estoy en un punto en el que puedo ver, y es parte de entrar en la neutralidad, puedes observar la información, puedes entrar en contacto con la información muy oscura, muy densa o muy de luz, y no te saca de esa neutralidad, porque la ves desde la neutralidad. Y seres altamente evolucionados, y eso es a lo que la humanidad está yendo, es poder estar en esa neutralidad, en donde no enjuicias nada, porque nada te afecta a menos de que tú lo creas. ¿Ok? Entonces sí, hace falta tener una mente abierta, hace falta tener un corazón abierto. Y la gente que me pregunta, ¿de dónde sacas toda esa información? Señores, yo tengo primero casi ya 12 años metiéndome información de todo tipo. De hecho, yo nunca estudié ni textos sagrados, ni filosofías, no estudié absolutamente nada de eso, ni siquiera estudié eso, que ni siquiera hice el curso de milagros, nada de eso. Yo cuando empecé mi proceso evolutivo, cuando empecé mi proceso del despertar, quiero decir, empecé con lo que conecté, la información que me resonaba a mí, pero muy, muy, muy fuerte, era información canalizada. Yo nunca vi información que me trajera hasta este punto de mi camino evolutivo, de poder encajar las piezas de mis creencias a través de libros que ya tenían, de textos sagrados o de dogmas o de filosofías que estuvieran aquí en el planeta desde hace tiempo. No, para mí lo único que resonaba era información canalizada. ¿Canalizadas de quién? De los arcturianos, de los pleiadianos, bueno, quien sigue a Bashar, esa conciencia ¿cómo es que se llama el que canaliza Bashar? Eh, Se me fue el nombre de él, de la persona, así como Cryon lo canaliza Lee Carroll, a Bashar lo canaliza, no me acuerdo cómo es su nombre, perdón, pero Bashar es una raza híbrida. La conciencia que se está canalizando de Bashar es una conciencia de un ser híbrido. Es una de las distintas razas híbridas. Y lo dice Bashar. Así como Cryon es una conciencia colectiva, es una conciencia que está del otro lado del velo, así como Patricia Cota Robles, que canaliza a la conciencia de la, ¿cómo es que le dice ella? Se me van los nombres. La compañía de los cielos. Todas las personas a las que yo he seguido en mi proceso son personas que canalizan información. Cuando me empecé a meter en esa información, cuando empecé a entrar en contacto, y lo primero fue con Susan Lee canaliza a los pleiadianos, a los arcturianos, a Gaia, y ella tiene libros, y tiene 5 libros que son la perspectiva pleiadiana de el proceso de ascensión. Y esos 5 libros, cuando yo los empecé a leer en el 2012, yo me los devoré. O sea, no fueron en el 2012, fue como en el 2013. Los empecé a leer y son como un storytelling. O sea, los pleiadianos le canalizaron a ella la información a través de un storytelling de cómo fue para Daryl Anka, perdón, gracias, Marisela. Daryl Anka es el que canaliza a Bashar, que es un Asesani, que es una de las razas híbridas. Um, Volviendo al cuento mío, Susan Lee canalizaba esto y empezó a canalizar a los arcturianos que empezaron a contarle cómo fue su proceso de ascensión a través de un storytelling. Y ese libro yo me lo empecé a leer y yo dije, esta es mi historia, no lo sé cómo explicar. Yo empecé a decir, esta es mi historia, esto es lo que, este libro narra lo que me pasó a mí. Y por eso me leí los 5 libros, pero así me los devoré y era la primera vez que leía libros en inglés. De hecho, aprendí mucho porque me los leía en el iPad y le decía al iPad, tradúzame esta palabra, no entiendo esto, y así fui leyéndome los 5 libros, pero me los devoré, porque yo decía, esta es mi historia, resonaba, latía el corazón, y decía, esto es mi historia. Y por eso fue que tuve el entendimiento que ahora tengo. Y cuando empecé con eso, me acuerdo que mi proceso con Susan Lee fue que ella en ese momento estaba escribiendo otro libro, después de que había escrito estos 5. Ella escribió uno que se llama First Contact, porque los arcturianos estaban preparándonos para
entrar en contacto desde aquella época. Entonces ella tenía un curso que ella daba justamente de cómo prepararnos para entrar a hacer este primer contacto con estas otras razas. Y yo quería entrar, y yo quería entrar, y yo quería entrar, y no podía porque no tenía la plata, y bueno, no podía, cada vez que lo hacía no podía. El año que llegué aquí a Estados Unidos, yo dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero tampoco pude hacerlo. Sin embargo, era tanto mi deseo de entrar en el curso, de cómo, de prepararnos para el primer contacto, que le escribí al asistente de Luz Susan Lee. Y le dije, mira, estoy muy interesada, siento que este es un llamado que es para mí, pero no tengo ahorita la plata. Si hay alguna modalidad de pago que pueda hacer, que de repente pueda pagar algo y después pagarles, ir pagándoles poco a poco, en fin. A lo cual ella me escribió y me dijo, aparentemente tienes que estar en el curso porque te vamos a becar. Y estuve en el curso. Eso fue apenas llegué aquí a Estados Unidos hace 9 años. Cuando ocurrió eso, pues bueno, el curso se trataba mucho de tener reuniones con ella en donde ella canalizaba a los acturianos y los acturianos nos decían las cosas que teníamos que estar pendientes, nos daban ejercicios de cómo cuando viéramos una nave, cómo conectar con la nave, cómo guiar a otras personas, en fin, porque este momento del primer contacto viene. Eh, y una de las veces, en una de las clases, digamos, tuvimos la clase y tal, y yo me acuesto a dormir y saben que mis sueños son otra realidad cuando estoy en el astral. Para mí esa realidad es tan real como esta porque lo es, porque sueño tan vívido, tan lúcido y he tenido sueños lúcidos tan maravillosos que para mí es una realidad más real que esta. Me acuesto a dormir y fue el segundo sueño de contacto extraterrestre, es decir, soñé que estaba en el agua, ¿ok? Estaba nadando en el mar y de repente estaba mi mamá afuera y había un ser que estaba como, imagínense que la playa se convirtió como en una piscina y este ser estaba apoyado así afuera de la piscina, pero era enorme, 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 enorme. Y estaba era súper alto hacia abajo. Entonces yo cuando lo vi, dije, wow, si eres alto, le digo yo, déjame ver qué tan alto eres y me meto en el fondo del mar y empiezo a nadar hacia abajo porque quería verle los pies. Y cuando hago eso, este ser me agarra y me levanta y me dice, eso no es importante y comenzamos a hablar. Y yo lo que empiezo a sentir es la energía, una energía sumamente amorosa. En el sueño, mi mamá, yo creo que mi mamá no se acuerda de esto, pero se lo he contado muchas veces. Mi mamá en el sueño me dice, ¿no te acuerdas de él? Él es de nuestra familia. Y yo digo, ¿cómo que de nuestra familia? Entonces, era un ser, no era un ser humano, evidentemente. Cuando me levanto, al día siguiente teníamos sesión con Susan Lee y Susan Lee dice, bueno, los acturianos están diciendo, y los acturianos estoy hablando que son seres de hasta 8 o 7 metros de altura. Y entonces ella dice, quiero que sepan que ellos están diciendo que van a empezar a tener contactos con ustedes en los sueños. Y yo, ya tuve contacto con ellos, ya tuve contacto con ellos. Pero esa no fue mi primera vez. Mi primera vez fue hace muchos años atrás que tuve un sueño que para mí me marcó porque fue tan increíble la sensación que tuve. Lo increíble en el sueño es la energía, la vibración que tienes al entrar en contacto con estos seres, porque no es como ver a cualquier ser. Y era que yo estaba como en un salón de fiesta, había mucha gente, y del otro lado del vidrio, porque era como una ventana, era como un salón de fiesta de puras ventanas, y del otro lado del vidrio había como un pozo de estos pozos de agua, y en el pozo estaba recostado un ser que era totalmente azul, como un sireno, como una sirena porque tenía como una cola de pescado, pero era hombre y era azul, y me quedaba mirando así a través del vidrio, yo estaba del otro lado, él estaba frente a mí, y se me quedaba mirando así, así, pero con unos ojos, una mirada que yo decía, yo sentía un amor increíble, o sea, lejos de asustarme o de lo que sea, yo decía, "Ah", era un amor, una transmisión increíble y telepáticamente me dice en inglés, I love you. Y una vez que me dice eso, la bomba de energía amorosa que yo sentí, que yo me pegué hacia el vidrio porque de una se metió en el pozo. ¿Ok? Y yo, ¡ah! ¿Quién eres? Así me quedé en el vidrio pegada así porque la sensación que tenía que cuando me levanté seguía sintiendo esa sensación. Por eso le digo que es algo que no se puede describir. Es algo que no se puede describir. Así como también he tenido sueños con seres que son como los grises, pero son más estilizados, en donde son totalmente neutral, en donde no tengo esa sensación de, ¡ah! No tengo esa sensación, pero los veo tal cual, de una manera muy neutral, ¿no?
Entonces, cuando tú tienes esa apertura y empiezas a tener esas experiencias, y viene alguien y te dice, mira, lo describí así, tuve esta experiencia sábado y tal, tú resuenas con esa información. Es algo de resonancia. Tú dices, yo reconozco verdad ahí. Cuando a ti te dan información y tú dices, no la entiendo bien, pero siento que es verdad, es porque hay una resonancia de memoria que tú dices, eso es verdad para mí, y lo tomas, ¿ok? Si no, no lo tomas. Así de simple, ¿ya? Ahora, el tema de los grises, que mucha gente empezó a decir que sí, cómo, no, cómo si van a abducirnos a nosotros y van a experimentar con nuestro ADN. Señores, aquí nada nos pasa. En este sistema que llamamos vida, nada nos pasa. Siempre hay un contrato de alma. Que cuando estamos aquí en el planeta, encarnados, no nos acordamos de ese contrato. Pero hubo un contrato de almas, ¿ok? Antes de la encarnación hubo un contrato de almas en donde quizás dijo, bueno, nosotros, esta raza está tratando de buscar una solución al problema genético que tenemos y queremos hacer esto y esto y esto y esto otro. Hay un contrato de almas, que sí, que cuando vienes acá se te olvida y más bien tienes esa experiencia y obviamente me lo hiciste. Pero ya estamos en un momento en donde sabemos que nada nos pasa. Nosotros todo lo creamos. ¿Ok? Entonces lo puedes ver como algo que te hicieron, pero en realidad hay muchos seres que han sido abducidos, que saben lo que les pasó y saben que tienen niños híbridos, porque tienen contacto con esos niños. Y esa gente no habla de sus experiencias. ¿Por qué? Porque son ridiculizados, porque son juzgados, porque son llamados locos. Entonces prefieren callarse, así como desde eso, así como el podcast que les di la otra vez que se llama Telepathy Tapes, de los niños autistas y de cómo se ha comprobado, y hay madres que han comprobado que los niños que son autistas, que no hablan, eh, son telepáticos y se comunican telepáticamente con las mamás y leen los pensamientos de la mamá, y no solo de las mamás, de sus hermanos y de toda la familia. Los profesores que trabajan con niños autistas que son telepáticos no hablan de eso porque les quitan la licencia. Y si una mamá habla eso y es juzgada por otra mamá, tampoco va a hablar de eso, no hay necesidad. Entonces te quedas con la información. Entonces, a menos de que nosotros empecemos a hablar y dejemos el juicio, entremos en la neutralidad y digamos, bueno, yo nunca he tenido esa experiencia, pero puede suceder, y te mantengas en la neutralidad en vez del juicio, de separar y decir, tú estás loca, no sabes lo que hablas, tú no has tenido esa experiencia, pero no sabes si la otra persona sí la tuvo. Entonces no puedes negársela, ¿no? Entonces, ¿qué son los niños híbridos? Los niños híbridos son seres que tienen ADN humano y ADN extraterrestre. eh, y fue un plan de los Zeta Reticulis ellos tienen un problema genético porque se desconectaron de las emociones. Lograron o sea, quisieron que su cuerpo fuera tan eficiente. Es como en Star Trek nuevamente, hay una raza, que no me acuerdo cómo es que se llama, los que tienen las orejitas puntiagudas, que son totalmente racionales, ¿ok? En Star Trek esta raza alguien lo va a saber, se me van los nombres ahorita, pero son totalmente racionales y son todos eficientes. Bueno, los Zeta Reticuli eran así, totalmente eficientes y se desconectaron de las emociones. Entonces estaban tratando de genéticamente solucionar ese problema. Y lo que hicieron fue acuerdo con almas que se encarnaron en el planeta, seres humanos, para modificar el ADN, ¿ok? A través de combinar esperma u óvulos humanos con ADN de su ADN, de los Zeta Reticuli, y crear esta raza híbrida, ¿ok? Básicamente la manipulación genética que ellos hicieron fue poner lo mejor de ambas razas, ¿ya? Para crear una raza más evolucionada que tuviera eso, lo mejor del ser humano, que es esa conexión con lo divino, que es esa intuición, esa parte emocional, con la efectividad, digamos, física que puedan tener los Zeta Reticuli. Y Mr. Spock, exacto, los volcanos. Muy bien, aquí están mis trekkies. Ellos eran una raza sumamente lógica, ¿no? Desconectados completamente de la emoción. Entonces, bueno, con esta manipulación genética lo que quisieron, ese fue el plan de hibridación que ellos hicieron.
Y crearon a los niños híbridos. Los niños híbridos no están en esta realidad. Para la gente que decía, yo nunca he visto un niño con los ojos grandes que sean los ojos morados, porque no están en esta realidad. No están en esta realidad. Esta realidad no está preparada, la humanidad no está preparada para recibir a los niños híbridos. No está preparada porque ni siquiera podemos aceptarnos entre nosotros. Estamos entrando y fíjense cómo las cosas están ocurriendo. Y parte de todo esto que hemos hablado, estoy haciendo como un resumen de todos los reels que he hecho, ¿no? Del proyecto Bluebeam, que es un proyecto que, digamos, desde la conciencia humana se creó para la manipulación, en donde en cierto punto del proceso de la humanidad se iba a fingir una invasión extraterrestre que pusiera a la humanidad en miedo, y como esto le pasaría a la humanidad, no solamente un país u otro, era a la humanidad, pues este grupo de poder iba a decir, nosotros los vamos a salvar y crear el nuevo orden mundial. ¿Ok? Ese es el plan. Porque es una amenaza que es para toda la humanidad, entonces puedo crear una solución para toda la humanidad, entonces yo te protejo, yo te cuido, pero yo tengo el poder sobre ti. Ahora, esa línea de tiempo de esa manipulación se está superponiendo a lo que orgánicamente está ocurriendo, y es que la humanidad se está acercando al primer contacto. Entonces están aprovechando este momento en donde ya la gente está más abierta a esto para lanzar esta manipulación. Entonces, por eso es que ahora tenemos que tener mucho discernimiento y tenemos que salirnos del dame las pruebas, porque cuando tú le pides a alguien que te dé las pruebas, esa persona te puede manipular. Tenemos que además ser muy asumir las responsabilidades de la toma de decisión que cada quien tiene. Una persona que dice, ok, dime las pruebas, y yo vengo y te digo, sí, estas son las pruebas y esto es así, 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 asado. Si yo me equivoco, entonces tú, que me pediste las pruebas, vas a decir, pero es que la culpa es tuya, no es mía, porque tú no vas a asumir la responsabilidad de tu decisión. Porque yo te pude haber dado la información y te pude haber dado las pruebas, pero la decisión de creértelo la tomaste tú. Entonces, por eso la gente es, dame las pruebas, ¿y dónde lo probaste? Y si esto lo pruebo, y entonces lo descarto. Descártalo. No pidas pruebas, descártalo y vive tu realidad sin esta información. Es mejor. Por lo menos esa es una decisión autónoma, ¿no? Esa es una decisión totalmente autónoma. No, lo descarto. En mi realidad no existen los extraterrestres. Perfecto, perfecto. Esa es una decisión autónoma. Yo respeto más a la persona que hace eso, a la persona que anda pidiendo, dame las pruebas, dame las pruebas, dame las pruebas. Nadie te tiene que dar las pruebas, búscalas. Sé responsable, más ahora que nunca. La información está en todos lados. La información está en todos lados. Todo el mundo está canalizando, hay cursos de meditación, hay cursos para meditación trascendental, hay cursos para activar la glándula pineal, hay cursos para activar la energía kundalini. Ten tus propias experiencias, en vez de pedir que alguien te dé las pruebas de lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Este, creo que eso es asumir responsabilidad sobre tus decisiones. Si tú te equivocas, es tu responsabilidad. Esta es mi verdad. Lo que yo hablo es en lo que yo creo, y yo vivo mi realidad en base a mis creencias. No necesito para vivir mi vida y mi realidad que otras personas lo crean. Yo sencillamente lo comparto. Y hay personas que resuenan y hay personas que no resuenan, y eso es perfecto. ¿Ok? Entonces, y hoy más que nunca, en la realidad en la que estamos, eh, que responde mucho, que es mucho más sutil, que es como la de los sueños, es más de la cuarta dimensión, responde al 100% a tus creencias, se crea según tus creencias. Creo que es más importante que nunca hacernos responsables de justamente eso, de nuestras creencias. Eso es libre albedrío, exactamente. Utilizar tu libre albedrío para decidir creer lo que quieras. Y todo es válido, todo es perfecto. No hay una sola verdad absoluta. Sencillamente que tú vas a vivir una realidad acorde con tus creencias. Porque el campo quantum responde a lo que tú crees. Entonces, es perfecto. Tú vas a vivir una realidad en donde quizás no va a haber primer contacto, en donde no vas a ver a los otros extraterrestres, y es perfecto.
Yo sí quiero entrar en contacto, yo sí quiero esa expansión, yo quiero explorar otros mundos, yo sueño con vivir en esa era de Star Trek, ¿no? Entonces, es momento de ser responsable de tus creencias. Y hablo de todas estas cosas porque yo ya pasé el momento de decir esto es malo y esto es bueno. No es malo y bueno, es. ¿Existen los zeta retículos? En mi realidad, existen. ¿Existen los reptilianos? Existen. ¿Que los reptilianos han manipulado esta realidad? Sí, pero también existen los acturianos, existen los pleiadianos, existe una vasta realidad. Y quizás yo no tengo toda la verdad, pero yo quiero saberla toda. Y para saberla necesito entender y tener acceso a toda la información. Necesito acceder a la información de los zeta retículos y necesito acceder a la información de los reptilianos, de los acturianos, de los pleiadianos, de los niños híbridos, porque mientras más información tengo, más puedo moldear la realidad que quiero, ¿no? Entonces, no hables, Daniela, de estos temas. ¿Por qué no? Porque te da miedo. Ese es tu problema, no mío, ¿no? Ese es tu problema, no mío. Entonces, nuevamente creo que más que nunca estamos, y la realidad se está separando. Ahorita el tema es que a finales del año pasado dije que estábamos en un momento como de una estación de trenes y cada quien se estaba montando en el tren de la realidad que quiere vivir. Eventualmente las realidades se van a separar, ¿ok? La gente que cree una cosa, pues va a vivir esa realidad, la gente que vive va a vivir, va a agarrar una línea de tiempo totalmente distinto y eventualmente nos vamos a separar. Y eso está bien, eso está bien. Lo que sé de los pleiadianos ya está en mis redes. Bueno, pudiera hablar un poco más, pero no me voy a extender ahorita porque no quiero hablar de una raza u otra. Quiero hablar del tema central, que es tener apertura. Creo que de aquí en adelante es importantísimo tener apertura, aceptar lo que es y hacer lo que funciona. Aceptar que hay muchas razas, unas polarizadas negativas, otras polarizadas positivas. Si alguna es polarizada negativa, no quiere decir que todos son positivos. Si alguna es polarizada positiva, no quiere decir que todos son positivos, que hay de todo en todo, así como en la raza humana. Quizás pudieran decir que somos polarizados negativamente, sin embargo, no todos son negativos y cada vez más somos más hacia la mentalidad positiva, hacia el amor en vez del miedo. Entonces no hay que ser absolutistas, pero mientras más informaciones tenemos, más podemos tomar una decisión consciente informada, ¿no? Y mientras más nos abrimos a toda esta información, más nos abrimos a la experiencia, que es lo más importante. Yo sé discernir en frecuencia cuando veo algo que es polarizado, negativo o positivo, o puedo discernir si algo me está manipulando o si es orgánico, real para mi línea de tiempo, porque me habría tener esas experiencias. Me habría saber, miren, me acuerdo de unos sueños que también los he contado. Tuve dos sueños y fueron seguidos uno de otro. Y uno se trataba de, yo estaba en una casa vacía y yo empecé a sentir, entré a la casa que estaba totalmente vacía y yo empecé a sentir una energía negativa, muy, muy dark, muy densa. Y yo empecé a seguir esa energía, de dónde viene, hasta que llegué a una habitación, abrí la puerta de la habitación y salió esa proyección de una energía totalmente negativa. Y yo en vez de cerrar la puerta, decir no voy a entrar ahí, yo agarré en el sueño y le puse el pecho. Yo dije, aquí estoy yo, y me paré en mi luz y con el pecho empecé a empujar esa energía negativa. Yo decía, aquí estoy yo, con mi presencia, con mi luz, aquí estoy yo, y empecé yo con un juego de, quítate tú, que aquí vengo yo, ¿no? Y estábamos empujándonos uno a la otro. Me desperté. Al día siguiente, el mismo tipo de energía, pero era con una mesa. Había una energía invisible que me quería arrancar la mesa y yo agarraba el otro lado de la mesa y yo decía, no, esta mesa la agarro yo. Y era como esa lucha de esa energía, de esa luz y de esa negatividad, porque era una energía súper densa, negativa que yo sentía. En mi vida despierta fue una manera de mi yo superior quizás decirme a mí, yo vine aquí a ser la luz en medio de la oscuridad. Y yo no puedo ser luz en medio de la oscuridad si yo no prendo mi luz, si yo estoy en miedo, si yo estoy en duda, si yo estoy en dualidad, en juicio,
porque no estoy expresando mi divinidad, ¿no? Entonces yo sé sentir eso y sé cuando puedo, ok, si siento algo que me está manipulando, sé actuar en base a eso, porque me enfrenté a las dos realidades, a las dos polaridades. Y te puedes mantener en esa neutralidad. Pero si yo le tengo miedo a esto, no tengo poder sobre eso. Eso tiene poder sobre mí, porque le tengo miedo. ¿Y no crees que es también tu sombra? Por supuesto, pudo haber sido mi sombra, pudo haber sido algo externo, lo que sé es que era una energía negativa. Independientemente de la fuente de esa energía negativa, el meollo del asunto es que yo podía enfrentarme a esa sombra y que esa sombra no tenía poder sobre mí. A menos de que si yo en el sueño hubiese dicho, ay, no, no me hagas daño, yo hubiese tenido miedo, o lo voy a negar, lo voy a hacer, es como cuando tienes una pesadilla y sale el monstruo de la pesadilla y te está persiguiendo el monstruo. Mientras tú más corras, mientras más miedo te dé la pesadilla tiene poder sobre ti y el monstruo tiene poder sobre ti. Pero si tú entras en lucidez en la pesadilla y dices, esto es un sueño, y te volteas y miras al monstruo y le dices, ¿quién eres tú? El monstruo se transforma en un niño chiquito, ¿no? Sin poder sobre ti. Es lo mismo. A eso me refiero, independientemente de la fuente de donde venga esa negatividad. Es indiferente. No importa de dónde venga, es qué vas a hacer frente a eso. Entonces, por eso me dio mucha, no voy a decir risa, me dio mucha simpatía ver que sucedió lo que sabía que iba a suceder. Sí, esto me pasó durmiendo, en los sueños. Les he dicho que mis sueños son más reales que esta realidad. Es una realidad paralela. Eh, pero eso en la vida real también tuve una experiencia así, donde descubrí mi luz. Y les voy a contar esa experiencia. En Venezuela eh, empezó un auge del tema de los santeros, ¿ok? Y yo tenía negocios allá en Venezuela. Esta historia también la he contado anteriormente. Quienes ya se la sepan, I'm sorry. Pero en Venezuela yo tenía tiendas y estaba en un proceso muy complicado con las tiendas, estaba como deprimida porque no me llevaba bien con los socios, porque las tiendas no andaban bien, porque el tema político era una soga al cuello todo el tiempo, una presión del gobierno, que si los libros los tienes que tener así, que si los empleados pueden hacer lo que les dé la gana, y yo estaba como ahogada, o sea, realmente estaba muy mal. Y un día estoy en la tienda y llega una señora. Yo estaba, la tienda tenía como mi escritorio y mi oficina estaba atrás, ¿no? Y llega una señora y dice, ay, yo necesito hablar con la gerente de esta tienda, necesito darle un mensaje. Y los chicos vienen y me dicen, mira, que hay una persona diciendo esto. Y yo le digo, no, no, dile que no estoy aquí. A los 3 días la señora vuelve a venir y yo le digo, bueno, ok, dile que te dé el teléfono, ¿no? Entonces, dice, sí, que necesita darte un mensaje y tal y qué sé yo. Y yo andaba con esta vibración de miedo y de depresión tan grande que me dio curiosidad. Entonces hablé con la señora y la señora, mira, yo te quiero leer las cartas y tal, porque siento que hay una energía aquí que te está afectando y yo te puedo ayudar con eso. Y como yo me sentía tan mal, y la persona que trabajaba conmigo, mi asistente en ese momento, también estaba sintiéndose así, y las dos dijimos, vamos, que nos lea las cartas. Y nos lees la carta y por supuesto que me dice, tienes el muerto montado. Alguien te montó el muerto. Obviamente también en esa época tenía una tienda en Maracaibo y cuando desmonté la tienda porque la cerré, vi brujería y todas estas cosas. Entonces, claro, toda esa cosa, esa energía la tenía. Esto fue antes de mi proceso, ¿no? De mi proceso del despertar. Eh, y entonces yo entré así como, "Ah, no, ¿cómo que tengo una brujería y cómo que tengo el miedo? Entonces, sí, pero yo te puedo ayudar y tal. Entonces ella agarra y me dice, mira, me da un algodón. Me dice, te vas a pasar este algodón por todo el cuerpo en las noches antes de dormir y lo vas a poner debajo de tu cama. ¿Ok? Lo vas a hacer así como, no sé, 7 días, ponte tú, una semana. Y yo agarro y hago eso y empiezo a pasarme el algodón y tal y qué sé yo. Y entonces en la noche me voy a dormir y pongo el algodón debajo de la cama. Y esa noche que puse eso por primera vez, miren, sentí una energía negativa, negativa negra como la del sueño, queriendo entrar a mí, ¿ok? Queriendo entrar así a mí, y otra fuerza que la repelía, otra fuerza que decía, no vas, no vas. Y yo
desde esa perspectiva en la que yo estaba en ese momento, sentía que el algodón era lo que a mí me estaba protegiendo de esa energía negra que me estaba entrando. Estoy poniéndome en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, por supuesto, yo cuando le voy a llevar el algodón a su casa, a esta señora, este, con toda mi creencia de que el algodón era lo que a mí me estaba protegiendo de eso, ella agarra el algodón y ella empieza a hacer unos rezos, pone el algodón en un envase como de aluminio, y pone agua y mete el algodón en el agua. Y ella empieza con unos rezos ahí, empieza a rezar. Y yo no sé si esto será mentira o si de verdad fue así, y pienso que también pudo haber pasado, que es real. Empezó del algodón a brotar una tinta negra, una cosa negra horrible. Cuando empieza esa broma a salir, negra de ese algodón, a mí me da un ataque de histeria y me pongo a llorar y empiezo con un ataque de pánico y yo, ¡ay! Y mientras más yo lloraba y mientras más entraba en pánico, esta mujer más rezaba y decía, sí, hay que rezar y rezaba y esto hay que llevarlo a 7 iglesias y hay que hacer esto y esto hay que enterrarlo y yo con ese ataque de pánico, mal, 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 mami, si no te acuerdas de esta historia, sí te la conté. Este, empiezo yo con ese ataque de pánico y justo en ese momento en donde estoy con ese ataque de pánico y esta mujer rezando, me dice, aquí hay que ponerle esto al santo y hay que ponerlo en el altar y tienes que hacerle una ofrenda al altar. Y mientras más dinero le pongas al altar, más protegida vas a estar. Que me han dicho a mí que yo agarro ese carro, que ese día llovía, me acuerdo que llovía cántaros y llovía y llovía y llovía, y yo agarro el carro con ese ataque de histeria llorando, ¡ah! ¡Ah! Llorando, llorando. Bueno, busqué el dinero que no tenía y el que sí tenía y se lo entregué a esa mujer para que lo pusiera en el altar. Le entregué dólares, bolívares, todo lo que tenía en ese momento. Y esta señora, pues bueno, no, sí, después me empezó, seguía, me decía, no te preocupes, tranquila, que yo voy a hacer toda esta cuestión para desarmar esta brujería y para protegerte, y mientras estés en el altar del santo, todo va a estar magnífico. Entonces, claro, ella cada cierto tiempo iba recolectando su platita, porque decía, si tú quitas, como la manipulación del miedo, si tú quitas esto del santo, del altar, te puede venir lo que tenías y peor. Entonces, aquí hay que mantener el altar con plata, ¿no? Con ofrendas al santo. Entonces, claro, yo le daba y le daba y le daba hasta que llegó un punto en que yo dije, pero, o sea, así, nomás. Entonces empecé en el cuestionamiento yo, ¿no? Y el cuestionamiento mío era, pero si yo soy la luz. O sea, me empezó a llegar mi sabiduría. Si yo soy un ser de luz y yo me paro en la luz y la frecuencia de luz, yo estoy por encima de la oscuridad, esto no puede tener un poder sobre mí, no puede ser que yo dependa, porque cuando a mí me pasan estas cosas, hay un hábito que yo tengo que es compararlo con la naturaleza. En la naturaleza nada depende de nada. En la naturaleza todo fluye, ¿ok? Entonces, si yo soy parte de la naturaleza, yo no puede ser que mi vida y mi bienestar dependa de que una persona le rece a un santo. Ese es fue mi cuestionamiento en ese momento. Y entonces, finalmente, yo entro en mis cabales y empiezo a decir, no, yo soy la luz, yo soy la luz, y yo soy la luz y yo tengo más poder que esto, yo tengo más poder que cualquier cosa negra que me pueda mandar. Esta mujer efectivamente me está manipulando. Me tuvo en miedo y mientras me tuvo en miedo, pues agarró y me sacó toda la plata que pudo. Entonces, pero yo sentí esa energía negra, eso que yo sentí fue real en mi experiencia. Entonces yo dije, pero yo soy la luz, y si me tiene que venir algo peor, que me venga algo peor, pero yo soy mi luz, yo me paro en mi luz. Bueno, total es que le dije a todo el mundo, tenía mis teléfonos, sabía dónde trabajaba, todo, y le dije a todo el mundo, si esta mujer llama, le dicen que me fui de viaje, que no estoy, le dejé de atender el teléfono, más nunca, más nunca, más nunca. Me acuerdo que quien trabajaba conmigo en ese momento decía, pero Daniela, porque ella estaba igual que yo, ¿no? Pero Daniela, y si nos vuelve peor, y si la cosa se pone, y yo no me importa, pero yo no voy a estar dependiendo toda mi vida de darle dinero a alguien para mantenerme bien yo. Y dije, no más, no más, no más. Y ahí fue cuando yo reconocí, esa experiencia me sirvió a mí para reconocer mi poder, para reconocer mi luz, para pararme como me paré en el sueño y decir, aquí estoy yo en toda mi luz. Entonces esa fue la experiencia que no sucedió en el sueño, sino sucedió en mi vida real y necesitaba ocurrir para yo pararme en mi luz. Entonces en ese momento yo me paré en mi luz y dije, aquí yo estoy bien, yo soy la luz y no importa lo que pase eventualmente, más nunca supe de ella y obviamente que eso era una manipulación, evidentemente lo era. Pero eso es lo que hace cuando tú estás en miedo,
eres vulnerable y sensible a ese tipo de manipulaciones y de depender de alguien, a eso me refiero. Mientras que ahorita puede suceder lo que sea y yo tengo la autonomía de tomar mis decisiones sabiéndome la luz, sabiendo cuál es mi poder, que yo manifiesto, que yo creo esta realidad, ¿ya? Entonces por eso no me da miedo hablar de los reptilianos, no me da miedo hablar de los zeta reticulis, no me da miedo hablar de nada, no me da miedo que me digan que soy una loca, no me da miedo que digan que me juzguen, me da lo mismo, porque yo vivo mi realidad en base a mis creencias, no en base a lo que otros creen de mí o las creencias que otros tienen sobre la información que yo propongo, que yo expongo, ¿no? Y eso creo que es el mejor estado en el que podemos estar para co-crear y manifestar una realidad más en alineación con el amor, con nuestro poder, con la luz, con la conciencia, ¿no? Este, puede ser que después de una pérdida tenga más fuerza para lograr lo que quiero con más fuerza, sin duda, sin duda. Y creo que hay almas que se van en el momento justo para que tú tengas esas realizaciones, para que tú tengas este, más insight sobre ti. Y recuperes, porque te das permiso cuando se cortan esas conexiones. En fin, eso es otro tema, pero sí, Yasmina, para responder tu pregunta. Eh, entonces, bueno, sí, la energía que manejan los santeros es una energía que sí, se viene desde el miedo y creo que eso es importante saber, ¿no? Estoy actuando desde el miedo, estoy actuando desde el corazón, estoy actuando desde mi poder o estoy actuando desde una emoción densa, desde no saberme mi poder. Y creo que eso es parte del discernimiento, que va a ser muy importante porque les digo que ahorita van a salir toda la mugre que se ha creado en la inconsciencia de la humanidad, van a salir ahorita a la luz para que lo veamos y lo vamos a tener que ver. O sea, va a ser como la noche oscura colectiva. De hecho, ni siquiera les voy a decir cómo va a ser, porque ya me regañaron. Ahorita en el retiro hicimos una microdosis de hongo y los honguitos a mí me ayudan mucho y me responden muchas preguntas. Y cuando yo hago mi toma, digamos, cuando me voy a dormir, no lo hago en ceremonia para sostener el espacio para los demás, pero me tomé mi microdosis de honguito, que esa microdosis para mí es una dosis más alta de la que suelo hacer en microdosis. Y me acuerdo que los honguitos me decían, no digas cómo va a ser la realidad, porque la realidad tú la creas. Entonces realmente no sabes cómo va a ser la realidad. Entonces también tengo que tener cuidado con decirles, es que esto es lo que va a pasar, lo que va a pasar, porque a cada quien le va a pasar algo distinto. Entonces, si yo tengo la creencia de que eso es lo que va a pasar, eso es lo que me va a pasar a mí, ¿no? Y después de eso, desde ese regaño que tuve de los honguitos, ahorita esta semana, que entendí, dije, tienen toda la razón, dije, bueno, ok, entonces me voy a enfocar, y esto es un consejo que les dejo, transmisión de los honguitos, de los niños santos, eh, fue enfócate en lo que quieres ver manifiesto para ti. Si yo quiero ver manifiesto ese primer contacto con seres de luz de alta dimensión, eso es lo que quisiera. Quiero manifestar en mi realidad cosas concretas para mí y en eso me voy a enfocar. Eh, Creo que sí es importante y fue importante poner toda esta información y sacarla a la luz para que la gente empiece. Mi intención no es decirle esto es así. Mi intención es que a ti te pique la curiosidad y en vez de buscar y preguntarme a mí de dónde saqué esa información y preguntarme a mí cómo sé yo que eso es verdad, empieces tú a buscarlo, cuestiónalo, métete en internet, empieza a buscar canalizaciones, ve a dónde te lleva, porque cuando tú buscas, tu yo superior dice, finalmente está en la pregunta, finalmente está en el cuestionamiento, vamos a guiarla o a guiarlo hacia lo que necesitas saber. Entonces, habita en el cuestionamiento, no te creas nada de lo que yo o cualquier otra persona diga, pero que pique tu curiosidad para buscar tus propias respuestas. Porque como todo gurú, maestro nos han dicho durante toda la historia, las respuestas están dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es mi verdadera intención con la información que yo coloco. No es para decirte esto es verdad, esto es así, esto no es así. Para mí es mi verdad, es mi realidad, es la que a mí me encaja, la que a mí me hace coherencia, pero a lo mejor para ti no lo es, pero a lo mejor es un aviso entonces cuestiónalo, busca tu propia respuesta, ¿no?
Porque eso es lo importante, que cada uno de nosotros llegue a ese momento de ser su propio maestro, que despierte el maestro que hay en ti, porque todos son maestros, todos somos maestros, todos aquí somos maestros. Pero no permites que esa maestría se exprese si estás pendiente de que otro sea la persona que te diga, que te dé a ti las respuestas, ¿no? Entonces, para cerrar, cuestiónalo todo, ten apertura de mente y de corazón para abrirte a toda la información y luego discernir con qué te quedas y con qué no. No juzgues, porque quizás no es tu realidad, pero sí es la de la otra persona en base a las experiencias que la otra persona ha tenido y tú no. O no es tu realidad en base a las experiencias que tú has tenido y la otra persona no. Entonces no hay una realidad absoluta. Habita en la neutralidad, ¿ok? No dejes que las etiquetas de bueno o malo limiten tu experiencia. Si te mantienes en la neutralidad, puedes observarlo todo, tanto lo bueno y lo malo, y decidir conscientemente qué te funciona. Aceptar lo que es y haz lo que funciona, ¿ok? Entonces, bueno, esas creo que son herramientas importantes para transitar lo que sea que vaya a suceder de aquí en adelante, en donde todo se va a revelar, porque eso sí sé que va a suceder. Todo va a salir a la luz y nos vamos a enfrentar a información que contradice nuestras creencias, nos vamos a enfrentar a cosas que quizás no queremos validar, pero que lo mejor que podemos hacer es mantenernos neutral, observar y discernir y buscar más información y buscar nuestras propias respuestas dentro de nosotros, ¿ok? No es lo mismo que el yagé, pero sí, bueno, son plantas medicinales, ¿no? Los honguitos son la psilocibina, que es un tipo de hongo, ¿ya? Anyway, nada, eso era lo que quería hablar con el tema de los extraterrestres. Voy a seguir poniendo información, quizás ponga algo sobre los reptilianos. Eso no quiere decir que yo soy una reptiliana, que creo sobre los reptilianos y que probablemente todo lo que estoy diciendo tiene en base a lo negativo. No, es que yo me abro a todo, es decir, expongo todo, porque hay que tener acceso a todo y discernir, ¿no? Y cuando se nos aparezca quizás un reptiliano, podemos decir, ah, ya sé quién eres tú, te tengo pillado, ya sé quién eres tú, ya tengo mi propia respuesta sobre qué hacer frente a tu presencia. O lo mismo con un arcturiano, o lo mismo con un pleiadiano, o lo mismo con un niño híbrido. ¿Ok? Todo, y a la hora de la verdad, los ángeles son extraterrestres, los ángeles son son mensajeros de Dios, de la divinidad, nunca han estado encarnados. Todos somos extraterrestres, todos, todos. ¿Desde qué perspectiva lo estás viendo? Tú quieres ver un extraterrestre, mírate en el espejo, porque tu ADN tampoco es completamente de este planeta. El proceso evolutivo no fue como la teoría de Darwin. Nuestro ADN fue manipulado en cierto momento para llegar al momento en el que estamos ahorita. Y desde que fue manipulado hasta ahora, hace no sé cuántos miles de años, no nos ha salido cola o o nos han salido unas orejas por el tema de adaptación, como lo dice la biología. No, nuestro ADN también fue manipulado. Y nuevamente, no hemos cambiado absolutamente nada desde que fue manipulado hasta ahora. Entonces, tú quieres ver un extraterrestre, mírate en el espejo, porque tu ADN tiene partes y tiene mezclas de ADN de muchas razas. Por eso cuando puse lo de los pleiadianos, todo el mundo, ay, sí, yo soy como los pleiadianos. Cuando puse lo de los sirianos, ay, sí, yo tengo de siriano. O cuando puse lo de los liranos, ah, es que yo también soy como lirano, porque nuestro ADN tiene ese potencial, ¿ok? De expresar todas las partes, pero tenemos una parte reptiliana y esa es la que se ha expresado hasta ahora. La densidad, la potencialidad reptiliana del miedo es la que se ha expresado hasta ahora. Ahora podemos accesar a nuestro ADN más evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que lo mejor, Susan Lee siempre decía, y a través de los acturianos nos decían, la mejor manera de manifestar algo en esta realidad, como el primer contacto, es hablar sobre eso. Porque cuando hablamos de eso lo hacemos normal. Y cuando lo hacemos normal no los podemos creer más. Y cuando no los creemos, lo creamos. Entonces, hablar de esto es bueno.
sea porque te guste o no te guste, porque lo pelees o no lo pelees, pero hablar de ello lo hace normal, lo normaliza. Y una vez que es normal, entonces lo podemos manifestar mucho más rápido, ¿ya? Y esa es la intención que tengo yo. Si no te gusta, no me sigas, no lo veas. Y si resuenas con ello, quédatelo, ¿ya? No los estoy echando de mi Instagram, pero siempre tienen el poder de discernimiento y de decisión, ante todo, ¿ok? Bueno, un beso y un abrazo enorme. Nuevamente, es un placer y un honor caminar con ustedes este proceso. Muy entusiasmada yo por todo lo que viene, muy entusiasmada por tener ya una claridad mucho más amplia de que esta realidad la creamos nosotros a través de nuestras creencias y que es hora de dejar todas las creencias de carencia, las creencias de que no me lo merezco, de que no soy suficiente. Esto no es un sistema de merecimiento, es un sistema de creación. Entonces, si tú te crees merecedor, eso es lo que vas a recibir. Si tú te crees abundante, eso es lo que vas a manifestar. Si tú te crees que eres un ser de luz, eso es lo que vas a experimentar. Entonces, vamos a creernos la mejor versión de nosotros para que vivamos esa experiencia. Eso es lo mejor que les puedo decir. Y así cierro, ya me callo y me voy porque si no me quedo aquí hablando horas. Un beso enorme, los amo. Gracias por tu foco y por tu atención, porque donde está tu foco y tu atención, ahí estás tú y eso haces crecer. Y nos vemos entonces la próxima semana. Viene la limpieza de aura grupal el 1 de febrero y la activación del ADN multidimensional, que son esas hebras de ADN que contiene esa información multidimensional de esa parte de ti que todavía no has explorado, que cuando se activa empieza a activar esa memoria multidimensional y empiezas a hacer como despertarte y decir, ya lo entiendo, ya lo sé, ya lo veo, ya cambié la perspectiva. Cuando se activa el ADN, eso es lo que sucede. Entonces viene la limpieza de aura para el 1 y la activación del ADN que es el 3, 4, 10 y 11 de febrero. Si se quieren inscribir, escriban un mensaje privado, si no en el enlace de mi biografía, ahí está toda la información. Y también está mi enlace con la tiendita virtual, que tiene unos diarios de manifestación, diario de cristales. Voy a poner ahorita todos los cursos, voy a grabar el curso de sueños y también lo voy a poner ahí. Hay otro curso de crea las coordenadas de tu manifestación. En fin, en los enlaces de mi biografía tienen toda esa información. Los amo, gracias, nos vemos la próxima semana. Bye bye.